Dios nos bendiga. Una vez más estamos aquí para compartir la lección del día de hoy. Es una lección maravillosa. Hemos estado durante varios días, varias semanas ya compartiendo este glorioso material acerca de la mayordomía. Y hoy continuamos con un tema bien interesante. Alabado sea el nombre del Señor. Como pueden ustedes ver ahí el tema, la mayordomía de los diezmos y ofrendas. También es un área importante que debemos escudriñar a la luz de las Escrituras, que nos enseñan estas enseñanzas, estos textos, estas medidas que Dios ha establecido como una forma de sustentar su obra y a la vez de bendecir a su pueblo. Hoy vamos en esta lección, la número 7 del material, refiriéndose a este tipo de mayordomía, hablar acerca de los diezmos y ofrendas. El diezmo es el 10% que debemos nosotros, ¿verdad?, distribuir de nuestros ingresos, tomar esa parte para entregarlo para la obra de Dios. Y las ofrendas son ingresos adicionales voluntarios que nosotros podemos llevar. La verdad central de esta clase de hoy dice en Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dice la verdad central, la verdad práctica. La entrega del diezmo y de las ofrendas es una bendición y un privilegio para quien es grato y fiel a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, mis amados hermanos. Vamos a orar para así recibir las bendiciones que Dios nos trae en este día a través de su palabra y de esta clase. Padre, gracias te damos. Mira esta lección que nos enseña lo que tu palabra dice acerca del diezmo y las ofrendas. Permite que los hermanos, junto a su familia, junto a sus amigos, junto a sus conocidos, aquellos que deseen compartir esta lección, sean edificados y bendecidos grandemente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, hay personas que este tema les disgusta. No les gusta hablar acerca de esto. Hay gente que no les gusta ofrendar. Pero realmente, tal y como dice aquí, en la verdad práctica, para aquel que le es grato y fiel a Dios, aquel que ha comprendido que debe servirle a Dios de corazón, no por formalismo, no por obligación, no por tradición, aquel que siente que entre Dios y él hay una relación especial, se siente feliz de poder suplirle, saber que él tiene la oportunidad de poder aportar para que la obra de Dios se siga desarrollando aquí en esta tierra. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mis amados hermanos, en Malaquías, que es donde está la lectura principal de esta lección, allí nos habla claramente del malestar que Dios tenía con el pueblo que en esa ocasión le dirigió la palabra, acerca de la falta de cumplimiento que tenían en la práctica de suplir a los sacerdotes, a la obra de Dios, mediante sus diezmos y ofrendas, a tal punto que Dios llama ladrones a las naciones. Nos llama ladrones porque no le hemos llevado el diezmo y la ofrenda que él había establecido mediante la palabra como un medio de bendición para quien la ofrecía o para quien la daba, y como un medio de bendición también y de sustento para quien la recibía. Vamos de inmediato, hermanos, aleluya, conociendo esto,
sabemos entonces que la ofrenda y los diezmos tienen dos partes. Una el que la da y una para quien va a recibir el beneficio de lo que usted está dando. Porque es cierto, hermano, no es a Dios que le damos los diezmos. Dios estableció que lleváramos los diezmos al alfolí, que lleváramos los diezmos a la iglesia. Pero de una forma indirecta, Dios los recibe porque se utilizan, se le da uso. El propósito de ello es sufragar gasto en las personas que ejercen los ministerios de servir en la iglesia, en las necesidades que tiene la propia iglesia, el propio templo, la propia obra, y ayudar a hermanos de escasos recursos que necesitan el apoyo económico de la congregación, a veces para un medicamento, a veces para su sustento, a veces para cualquier otra necesidad. No nos sintamos mal, hermanos, por cooperar, por aportar y por ayudar en la obra. Siempre que podamos, hagámoslo con alegría. Entonces, vamos de inmediato a pasar al punto número 1. Las fuentes de recursos de la iglesia local. Eso, hermano, son los diezmos y las ofrendas. La Biblia habla, dice algo relacionado a los diezmos y las ofrendas. En algún lugar, la palabra de Dios les indica, le da luz, le esclarece a su pueblo, a sus hijos, con relación a este tema. Pues claro que sí, mis amados hermanos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Vamos nosotros a disfrutar y a ver lo que dice la palabra de Dios en dos citas. Ustedes pueden buscarla, también la vamos a leer. Levítico 27, desde el 30 al 33, y vamos a leer Mateo 23, 23. Así que vamos a leer, hermano, esta lectura gloriosa que dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Y la otra cita que dijimos, Mateo 23, 23. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Hermanos amados, esta práctica de la ofrenda y de los diezmos no es una práctica nueva que se inventó hace 100 años, hace 50 años, que fue un grupo de pastores que se reunieron. No, siempre la iglesia ha practicado el diezmar y el ofrendar desde los tiempos antiguos. Hermanos, esta es una práctica que comenzó no porque alguien lo impuso, sino porque se dieron ejemplos de los mismos durante toda la Biblia, y la iglesia en el día de hoy continúa practicando aquello que nuestros antepasados cristianos demostraron que así sentían el corazón hacer, y también Moisés lo estableció, como pudimos ver nosotros en la lectura que tuvimos del libro de Levítico. Ahora bien,
En el punto 2, aquí dice el cuidado con recursos externos. Hermano, el dinero no puede, mis amados hermanos, el dinero no podemos buscarlo en cualquier lugar. Ese diezmo y esa ofrenda que nosotros depositamos para Dios, tenemos que tener cuidado. Yo sé que a veces hay necesidades que se puedan tener, y es obvio por muchas razones que no vamos a detallar en este momento. Sin embargo, queremos decir, mis amados hermanos, que tenemos que tener cuidado, porque nosotros sabemos y conocemos muchas veces de dónde proviene el dinero de ciertas personas. Y a veces esas personas quieren ir a llevar su dinero a la iglesia, no porque tienen un real compromiso con Dios de hacerlo para glorificar su nombre, sino más bien, hermano, como una forma de ellos poder tratar de darse un alivio espiritual al saber que están llevando parte de esos recursos a la congregación. Mis amados hermanos, aleluya. Pero nuestra misión es divina. Que Dios guarde a la iglesia local, hermano, de envolverse con prácticas ilícitas y abominables a los ojos de Dios. Otras fuentes de recursos que tenemos, aleluya. Sí, mi amado, son los diezmos y las ofrendas. Por ejemplo, es verdad que la iglesia, además de diezmos y ofrendas, pudiera tener otras fuentes de recursos. No es malo. Hay iglesias a veces que tienen una cafetería, porque los mismos niños de la congregación, cuando hay, por ejemplo, escuela bíblica, otra actividad, pues salen a comprar algo. Y aunque a veces se ve solo como de manera comercial, hermano, hasta evita peligros, los niños cruzando calle, por lo menos en nuestro país, que sabemos que hay cierta poco cuidado en el tránsito y puede representar un peligro para ellos. También, hermanos, como dice aquí, si la iglesia tuviera un centro social para apoyar a las personas vulnerables, no hay impedimento. Si tenemos un orfanato, un centro de refugio de drogadictos, un centro de apoyo para los huérfanos, una ayuda médica, un centro de atención médica básica o primaria, etcétera. Diferentes tipos de servicios que pudiera ofrecer la iglesia. Es bastante válido, mis amados hermanos, que cualquier institución pudiera aportar recursos, que aún el mismo Estado, el mismo gobierno pudiera apoyar, aleluya. Sin embargo, hermano, lo que es bueno es que sepamos que el buen uso que le vamos a dar al dinero que recibamos, y también que vengan de fuentes confiables y buenas, y que no nos traigan situaciones adversas por tomar dinero de ganancias que tienen sangre, que tienen dolor y sufrimiento. Eso es muy delicado, hermano. Como dice aquí, también la iglesia jamás debe echar mano de bingos, rifas, juegos de azar para aumentar sus ingresos. Esto es pecado, desagrada a Dios. Yo sé que en la congregación que nosotros estábamos, hacíamos sorteo, y yo estoy de acuerdo con eso. Cuando aquí habla de rifa, no se refiere a hacer un sorteo de que un día para recaudar fondos. No, no es a eso que se refiere. Usted ha visto los sitios donde juegan bingo, que establecen hasta un lugar donde la gente se reúne, apuesta. O sea, no podemos llegar a esos niveles. Un sorteo, yo lo veo bien. De verdad, le soy sincero, es mi opinión. Quizá usted piense que no, pero yo lo veo bien. Porque es una forma de participar donde todos participamos sanamente, no buscando enviciarnos, no buscando con eso ganarle a otro, no, sino una forma de hacer una actividad que recaude fondos y que permita que toda la iglesia se involucre en ella. Bendito sea el nombre del Señor. De manera, mis hermanos, pero concentrémonos. No nos desviemos. Las fuentes principales que Dios ha establecido en su palabra como medio de sustento para proveer económicamente a su
iglesia, a sus ministros, a los que se involucran en la obra, es a través de los diezmos y las ofrendas. Vamos de inmediato entonces a trabajar ahora y a conversar acerca del punto número 2. La base bíblica para los diezmos y ofrendas. Los diezmos en el Antiguo Testamento, hermano. Como podemos ver nosotros, conforme a la palabra de Dios, los diezmos se originan cuando no había ley, cuando no había mandamientos. Ocurren cuando en la primera aparición de este hecho es cuando Abraham viene de una guerra y se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, y dice que Abraham fue movido a hacer una entrega del botín que él había obtenido en la batalla y de entregárselo al rey y sacerdote, como él le llamó, de la ciudad de Salem, Melquisedec, y allí es donde encontramos ese primer hecho o acontecimiento. Hay algunas preguntas que debemos hacer con respecto a este hecho. ¿Existían los 10 mandamientos? No. ¿Existían ya las leyes? No. ¿Existían sacerdotes? No. ¿Existían sinagogas y lugares donde adorar a Dios? No. O sea, no había nada más que saber que Abraham entendía que de la abundancia o de lo que Dios le había dado, era justo recompensar de esa manera, hacer un acto de agradecimiento. De manera que aunque el diezmo se haya instituido, hermano, como tal, yo creo muy bien y apropiado que le demos esa connotación que ya desde Abraham se veía tener, que era una forma de gratificar, de darle gracias a Dios, de manifestarle de esa manera a Dios nuestro agradecimiento por lo que Él nos había permitido obtener. Hermanos, y allí podemos ver que hay un gesto de generosidad, el cual es muy significativo, el cual debe ser parte integral de los diezmos y las ofrendas durante todas nuestras vidas, cuando así decidamos hacerlo. Decidamos basado en lo que las escrituras nos recomiendan, basado en que es la voluntad de Dios que así se haga y se practique. El diezmo es del Señor. Ya lo leímos nosotros en Levítico, hermano. Y cuando decimos que es del Señor es porque se lo devolvemos a Él para que lo usen sus siervos. Hermano, cuando entregamos el diezmo, nosotros no estamos devolviéndole nada a Dios, ni estamos haciendo ningún intercambio, ni cuando usted está dando ofrenda. Tampoco, porque es que ya usted está ofrendando de lo que Dios le está proveyendo. Sea que usted decida hacer, como decimos nosotros, un pacto, ese pacto usted lo lleva a la realidad porque Dios le da. Porque usted entiende que Dios le ha provisto de algo y desea enseñarle. Y decir, como dice en 1 Crónicas 29:14, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eso lo dijo David cuando estaba, hermano, organizando la festividad de entregarle un glorioso templo al Señor. El diezmo es del Señor. Ahora, ¿cuál era el objetivo del diezmo en el Antiguo Testamento? Observemos este punto número 3. Hermanos, Dios instituyó el diezmo como ley para el sostenimiento de su casa. ¿Para qué? Para el sostenimiento de su casa. Es decir, es a través de los diezmos y las ofrendas que se puede mantener económicamente a aquellos que se dedican de corazón y en tiempo para trabajar en la obra de Dios. Muchos pastores no pueden dedicarse a tiempo completo porque los ingresos que se suministran no son suficientes para poder permitirle a ellos
de manera modesta y básica, sustentar su familia, tener una esposa, tener hijos y un matrimonio. Ojalá que aquellos que sí puedan aportar a la obra lo hagan con amor. Pero también tenemos el diezmo en el Nuevo Testamento. La Biblia, como nosotros leímos ahorita en Mateo, señala que los fariseos eran rigurosos, cumplían a rajatabla. Hermanos, no fallaban en este mandamiento de entregar el diezmo. Sin embargo, Jesús le critica la forma como ellos lo hacen. Porque Dios no quiere que tú des el diezmo solamente, que ya con eso tú entiendas que tú has cumplido y que no te va a importar más nada de lo que dice la palabra de Dios. No, tampoco no es así. No, yo di mi ofrenda y ya cumplí con el Señor. No, eso es una parte con la cual tú tienes que cumplir. Pero es necesario que también nosotros nos fijemos que hay más cosas en las cuales tenemos que aportar en nuestra vida, en nuestra santidad, en nuestra dedicación. ¿Qué le reclama a Cristo a ellos? Le dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Sin embargo, al mismo tiempo Jesús le declara lo siguiente. Escuchen bien lo que le declara. Dice que ellos dejaban de hacer lo más importante de la ley. ¿Qué era? Como habla aquí, hermano, la misericordia, la bondad. ¿Pero qué dice? No, olvídense del diezmo y las ofrendas. Solamente llénense de amor, de misericordia, de humildad. No, dice claramente, oiga bien, que aquí lo que el Señor Jesús denuncia es el legalismo, porque Él dice que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es decir, tengan misericordia, tengan amor, amen a su prójimo, sírvanle a Dios. Hagan esto sin dejar. ¿Y qué era? Sin dejar de hacer qué? Lo primero que él le había dicho y le había reclamado. El que entregar sus diezmos y ofrenda. El diezmo, la menta, el eneldo y el comino. Ofrendas bíblicas establecidas en la palabra que los judíos realizaban. El diezmo, hermano, es necesario para mantener el ministerio en tiempo integral. El diezmo, hermano, con él se sustentan las familias pastorales, con él se reparan los equipos de la iglesia, con él se compran bancos, sillas, abanicos, se paga la energía eléctrica, se paga la factura telefónica, se paga la limpieza de la iglesia, se compran los bombillos, las lámparas cuando se queman, se compran los instrumentos cuando se dañan, etcétera, etcétera, para no dar una lista interminable de cosas, combustible para el vehículo de transporte de los hermanos, alabados el nombre de Dios. Todo esto, hermano, que son cosas necesarias, buenas, para nosotros mantener la obra de Dios funcionando y avanzando. El principio del sustento del ministerio integral permanece en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios claramente lo dice, hermano, que los que trabajan en el ministerio del Evangelio, que vivan del Evangelio. Eso está claramente establecido en 1 Corintios 9:14. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo van a vivir del Evangelio si nadie diezma ni nadie ofrenda? Mis amados, cuando el apóstol escribe eso, está claramente pensando que le va a llegar los recursos a la congregación mediante la provisión que dan los hermanos que se congregan en dicha congregación. El diezmo es necesario para la asistencia social, hermano. La iglesia de Cristo, desde el Antiguo Testamento, Dios siempre tuvo pendiente, hermano, a las viudas, a los huérfanos y a las personas necesitadas. Santiago llega a decir claramente que la religión que no cuida
de las viudas y los huérfanos es una religión vana. Por eso la iglesia local tiene el compromiso de cuidar de las viudas que necesitan de ayuda. Desde el Antiguo Testamento, Dios mandaba a que las viudas y los huérfanos fueran amparados y le escribía mandamientos específicos a los levitas para que estos estuvieran pendientes de aquellas personas y trabajaran en favor de ellos, no de trabajar para, sino procurando buscarle el bienestar. ¿De dónde le sustentaban? ¿De dónde le suplían? ¿De dónde le ayudaban? Hermanos, de los diezmos y las ofrendas que los israelitas que no estaban en esas condiciones, pues podían llevarles a ellos, para ello entonces hacer la entrega de las mismas. Las ofrendas, ¿qué dicen acerca de las ofrendas en las Sagradas Escrituras? Porque mucho de lo que hemos hablado, hermano, en el Antiguo Testamento era del diezmo. Ahora bien, la iglesia en el Nuevo Testamento creció rápido. Muchos creyentes se convirtieron y se salvaron. Pero ¿qué pasó? También muchos hermanos con muchas necesidades también se convirtieron. ¿Pero qué tuvo que hacer la iglesia para ayudar a los hermanos necesitados? Así como expandir la obra misionera. La iglesia apostólica usó las ofrendas como un recurso para suplir las necesidades que se presentó en ese momento. Y se buscaron hermanos idóneos que pudieran administrar esos recursos de manera apropiada. Porque recalcamos, tanta responsabilidad tiene el que debe dar la ofrenda como el que las reciba para que le dé el uso apropiado y correcto que la palabra de Dios manda. La palabra de Dios nos narra, hermano, en Filipenses 4, del 14 al 17, que la obra que hacían los apóstoles era financiada por los hermanos de diversas iglesias. Igual que hoy, juntamente con los diezmos, las ofrendas tienen importancia y son dirigidas, hermanos, a muchos fines. Podemos estar agregándole espacio al templo, haciendo una nueva oficina de la iglesia, comprando algo para la iglesia de niños, recursos, materiales, audiovisuales, etcétera. Muchísimas necesidades que hay en la congregación, hermano. ¿Quiénes reciben ese beneficio? Usted mismo. Oiga, usted está ofrendando para usted mismo, para cuando usted llegue a sentarse en una silla cómoda, para cuando usted llegue, si se puede y la iglesia tiene las condiciones de tener el aire acondicionado, para cuando usted llegue escuchar cantar al grupo de oración con un buen sonido, para cuando usted se siente en la iglesia pueda invitar a sus amigos, a sus vecinos, a sus conocidos y saber lo que lo va a llevar a un lugar donde ellos se van a sentir cómodos. ¿Cómo se logra esto, hermano? Mediante los diezmos y las ofrendas y otras fuentes de ingresos, como hemos hablado, que podría tener una congregación. Las ofrendas tienen importancia y son dirigidas, repito, hermano, para muchos fines. Entonces vamos a apoyarla para que la iglesia tenga los recursos para suplir las necesidades por las cuales se ve que tiene que enfrentar, o para algún proyecto de bendición, una emisora, un programa, algo que permita que la palabra de Dios siga creciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos de inmediato a pasar al punto número 3. La base bíblica para los diezmos y ofrendas, hermano. Ahora entendemos y claramente podemos aquí comprender, aleluya, que tenemos que diezmar y ofrendar para la obra de Dios. Veamos ahora qué dice la Sagrada Escritura en esta parte y esta enseñanza de la parte número 3. Sí, hermano, en este punto, la mayordomía de los diezmos y las ofrendas en la iglesia local, ahora en el punto número 3. ¿Cómo deben ser la entrega de los diezmos y de las ofrendas en la iglesia, hermano? Mire, primero debe ser con gratitud a Dios. Por eso es que la Biblia ama al dador alegre. El que da con alegría. Hay gente que no dan con alegría. Hay gente que le pesa dar en la iglesia. Hay gente que lo dan obligado. No, Dios no quiere que sea esa la actitud. Debemos dar, hermano, con gratitud.
agradecidos espontáneamente y sentirnos felices al poder aportar para la obra. ¿Por qué? Porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que es creado ha sido creado por Dios. Hermanos, nosotros tenemos que tener un concepto diferente. Los israelitas, por ejemplo, entendían que Dios era el que permitía todo. Si podían trabajar era porque Dios se lo permitía. Si disfrutaban de salud era porque Dios así lo quería. Si le permitía disfrutar de los alimentos, comer, poder sembrar, labrar la tierra y cosechar de ella. Entonces, con esa ya capacidad de interpretar los acontecimientos, como yo una vez vi en un programa que decía un israelita, que es que ellos ven todo como un milagro. El respirar como un milagro, el vivir como un milagro, el estar vivo como un milagro, y que cuando tú interpretas la vida de esa manera, pues obviamente tú tienes gratitud hacia aquel que permite que los milagros ocurran en tu vida. El diezmo debe ser calculado a partir de los ingresos brutos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Mucha gente a veces tiene duda en cuanto a esta parte, hermano. ¿Cómo calcular el diezmo? Gente, por ejemplo, que a veces no dependen de un salario, sino que, como decimos nosotros, en buen dominicano, que chiripean o que tienen profesiones o trabajos independientes. Aleluya. Pero eso no es difícil, hermano. Debe separarlo del ingreso líquido o del bruto. ¿Qué es el ingreso líquido o neto o el ingreso bruto? Bueno, para una persona que tenga salario, pues su ingreso bruto es todo lo que cobra. Pero para una persona que, por ejemplo, tiene un negocio, su ingreso líquido es, o neto o bruto, es lo que produce la actividad en sí misma. Por ejemplo, usted decide vender algún producto. Vamos a decir que usted decide vender empanadas. Usted tiene que comprar harina, comprar carne, usted tiene que tener el recipiente para venderlo, pagar un local, pagar, etcétera. Bueno, y usted invierte. Esa inversión, cuando usted la recupera, eso no es su ingreso bruto. El ingreso bruto, hermano, viene siendo lo que realmente deja de ganancia la actividad propiamente que usted hace o el producto que usted vende. Supongamos que usted venda un jugo y te lo compra a 10 y lo vende a 15. ¿Cuál es su ingreso bruto? 5 pesos. Su ingreso bruto, esa diferencia. Ahora, ¿cuál es el ingreso neto? El ingreso neto entonces es aquel que viene y que se produce de los gastos que usted tiene después de su ingreso. Paga energía, paga local, paga, ya esos son ingresos netos. Entonces, ¿usted qué debe hacer como productor? No, pagar, ofrendar, dar del ingreso bruto. Claro que sí, sacando los gastos del costo de lo que usted está realizando. Hermanos, de esta manera nosotros damos el diezmo y lo damos como lo establece la Biblia. Las primicias. Por eso Dios le pedía al pueblo de Israel que diera de las primicias, de los primeros frutos de lo que recibía. Antes de preocuparse en pagar la prestación, el agua, la luz, el gas o cualquier otra despensa, honre al Señor con sus primicias. Usted gana un salario de 20,000 pesos, 2,000 pesos. No espere pagar la luz, pagar el agua, pagar el alquiler, pagar el colegio, pagar cualquier otro gasto de telefónico, etcétera. Al final quedan 5,000 pesos. Entonces esos 5,000 pesos que ya le quedan, entonces el 10% son 500 pesos. No es lo que la palabra de Dios establece. Es de lo que tú recibes, el ingreso que tú recibes para suplir tus necesidades, tus gastos también debe calcular. Los diezmos y las ofrendas deben ser llevadas a la casa del tesoro. Traer los diezmos, ¿dónde? Al alfolí. Y haya alimento en mi casa, dice la palabra de Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, los diezmos y las ofrendas deben ser llevados a la casa del tesoro. El diezmo y las ofrendas tienen que ser llevados al tesoro de la iglesia local. En el templo en Jerusalén había un lugar llamado la casa del tesoro para recibir los diezmos del pueblo. Nehemías 10, versos 37 al 39, usted lo puede leer.
Así hoy le toca al cristiano llevar el diezmo y las ofrendas a la tesorería de la iglesia local, y le toca al liderazgo de la iglesia la correcta y transparente administración de los diezmos. Esos recursos deben ser usados con total transparencia, hermano, y dándole el mejor uso para las necesidades de la iglesia y de algunos hermanos que también, por su condición, como lo establecimos en los tópicos anteriores, merecen el apoyo económico de la congregación. El diezmo de los empresarios. Bien, hermano, generalmente, como dice aquí, no pocos liberales, profesionales liberales o hermanos que trabajan independiente y empresarios tienen dificultad para calcular el diezmo. El diezmo debe ser calculado con base en el ingreso. La facturación comercial, es decir, como yo tengo un negocio, no todo lo que yo vendo es mi ingreso. Entendamos, esto es lo que quiere decir aquí. Yo vendí 500,000 pesos, todo eso es ingreso. No, todo eso no es ingreso. Una empresa es diferente. Ingreso es lo que te produce para tú usarlo personalmente para lo que tú quieras. No para tú tomar un dinero, pagar y luego, porque lo que es del negocio es del negocio. Y debes separarlo y así entenderlo. Pues, hermano, una empresa incluye costos, gastos, personal, materia prima, etcétera, para poder realizar las labores que tiene que hacer para producir el servicio o el producto que la misma lleva a cabo para poder obtener los ingresos necesarios. Entonces, ¿cuál es la ganancia de esta empresa? La ganancia es, hermano, lo que queda luego de rebajar los costos en los cuales incurre la empresa para producir el servicio o el producto que está haciendo. Por lo tanto, el empresario debe sacar su ingreso o lo que se llamamos nosotros pro labore, o sea, de este ingreso él debe sacar el sustento directo de su familia. Debe tener posiblemente un salario, puede establecerse. Usted tiene su salario, paga el diezmo de su salario. Por lo tanto, el diezmo debe ser calculado a partir de ese ingreso que usted recibe, que lo produce aún la misma empresa que usted tiene. No de todo el dinero que recibe la empresa, sino del que recibe usted. El control del ingreso. Para poder hacer un buen cálculo, hermano, debemos ser justos, sobre todo cuando somos profesionales liberales. Para calcular su ingreso, el empresario cristiano debe anotar en una planilla, en el computador, tenerlo en el celular, en algo, la cantidad y la regularidad con que él retira de la empresa. Yo tomé 1,000 pesos, yo tomé 2,000 pesos, y al final del mes calcular cuánto recibió personalmente para sus necesidades, y todo eso que él reciba, calcularlo como su ingreso para entonces determinar cuál es el diezmo que debe de pagar. Hermanos, puede que la persona reciba dinero semanal, diario, quincenal, mensual, no importa la regularidad, o inclusive sin un periodo específico, pero recibe ingresos y esos ingresos debe usarlo para hacer su cálculo del diezmo, que está claro que es un 10%. Y las ofrendas, ¿qué porcentaje? No tiene especificado un porcentaje de las ofrendas, pero usted, conforme a su posibilidad, ofrende para mantener funcionando la obra de Dios. Es mejor, hermano, cada vez que usted reciba algún tipo de ingreso, separar el diezmo, porque esto lo ayudará a tener más claridad en cuanto a lo que usted le debe aportar al Señor. Otro punto importante es que el empresario debe retirar también el diezmo de su ingreso bruto, de todo lo que perciba, tanto de su empresa como de otras actividades que pudiera hacer que esté recibiendo dinero. Entonces, hermano, es una gran responsabilidad de todos. Usted no tiene que ser multimillonario para diezmar, ni rico. Dios le exigía a todos los israelitas y le exige a toda su iglesia como un mandamiento que cada quien, conforme a lo que produce, a lo que genera, asimismo participe y haga partícipe de la obra del Señor mediante el diezmo y las ofrendas que puedan así aportar. Entregar el diezmo y ofrendar no es obligación, sino un privilegio. Ahora, Dios nos concedió la vida, hermano, la salvación, la salud, la familia, la seguridad, la paz, los hermanos en la fe, los amigos, las oportunidades y las victorias en las luchas.
Reconocer todas estas bendiciones, hermanos, es cultivar un corazón agradecido. De esta manera, todo cristiano sincero entrega el diezmo y la ofrenda con satisfacción, gratitud y alegría, para entonces contribuir al crecimiento y el fortalecimiento del reino y su obra. Ojalá que si usted no estaba dando con alegría, porque pensaba muchas cosas, hermanos, sepa que se le dará el uso más correcto y más apropiado de los recursos que usted aporta para la obra de Dios. Y qué bueno es que gracias a Dios, mucho o poco, usted tiene la oportunidad de poder aportar para la obra de Dios, porque siempre Dios ha visto esto como una bendición. Dios te siga bendiciendo, tu hermano y amigo Adiel Taveras. Me congrego en el Centro de Restauración Espiritual, Fe y Liberación que pastorea Miqueas Taveras y Rosa Marte de Taveras aquí en La Romana, República Dominicana. Así que comparte esta importante lección y ojalá, sobre todo, es que si no lo estábamos haciendo, entendamos que debemos ofrendar y diezmar para, de esa manera, cumplir con la palabra de Dios y tener un corazón agradecido, que de esa manera le digamos a Dios gracias. Gracias por darnos, Señor, por eso te damos nosotros a ti. Dios le bendiga y Dios le guarde. Y nos vemos en la próxima entrega, hermano, de esta interesante serie acerca de la mayordomía. Dios te bendiga.